Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Para Dios, tú vales mucho. Por ello, hemos creado un espacio para nosotras, donde somos libres para ser genuinas, solo por DCR. Son hermanas y pues el día de hoy van a estar acompañando para desarrollar este tema, un tema muy importante. ¿Cómo estás, Ceci? Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Estamos súper emocionadas para poder platicar. Así es, estamos muy emocionadas, como lo mencionaba Cecia, por estar en este programa más de Libres para Ser. Y, ¿por qué no?, para adultos, para guiar a nuestros hijos, para guiar a sus sobrinos, lo que sea, ¿verdad? Que estén más pequeños que ellos. Así como lo mencionaba antes, es un tema pues que tiene mucha importancia, mucha relevancia en nuestro día a día. Y pues el tema es pláticas oportunas. Y esto es para adolescentes, para jóvenes. Así que les invitamos a todos para que nos estén acompañando en este día. Verlas a ustedes dos hoy es como algo sorprendente porque yo las conocí un poquito más pequeñas. No es que haya tanta la diferencia de edad entre ustedes y yo. Sin embargo, yo las conocí un poquito más pequeñas. A Stephanie yo la conocí siendo casi una bebé. Y Cecia pues siendo un poco más adolescente. Ya ahora ella es una joven. Y pues una joven consagrada al Señor, una joven muy ejemplar. Y pues actualmente, Cecia, me comentabas que estás estudiando Relaciones Internacionales, ¿no? Sí, estoy estudiando, gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder estudiar y muy orgullosa también de lo que estoy haciendo. Amén. Y es muy cierto, al Señor se lo debemos todo y por acá a Stephanie. Stephanie aún está sacando su secundaria, ¿no? Así es, este año, gracias a Dios, empiezo mi primer ciclo de secundaria. Muy bien, y me alegro mucho por ustedes, chicas. Qué bueno que el Señor ha sido fiel para con cada una de ustedes. Y como lo mencionaba antes, es sorprendente el crecimiento que han tenido tanto físicamente como espiritualmente. Y es que no podemos dejar de lado el crecimiento espiritual. Yo ahora las veo sirviendo. Bueno, desde siempre han servido, desde que yo las conozco han servido. Sin embargo, ahora yo las veo sirviendo ya un poco más grandes, ya más enfocadas en la vida espiritual. Y qué bueno, ¿no? Es muy importante que nos desarrollemos tanto físicamente como espiritualmente. Y como el tema principal que desarrollaremos el día de hoy es creciendo, como lo estoy pues ahorita platicando con ustedes. Y es que ustedes han tenido un crecimiento pues como lo mencionaba antes pues muy sorprendente. Y cuán importante es el llevar este crecimiento físico también de la mano del Señor. Yo he visto que ustedes pues han crecido también conforme a la palabra del Señor, conforme a la voluntad de Él. Y les quiero mencionar que no existe, yo leí hace unos días, que no existe otro periodo de la vida en el que ustedes van a ser tan enérgicamente impresionadas con el hecho de que están creciendo. Y esto es muy cierto. ¿Por qué?
porque entre la adolescencia, entre la niñez, la adolescencia, la juventud, pues hay un crecimiento bastante claro, bastante diferenciado y pues hay que tener en cuenta esto, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que este periodo que ustedes están creciendo, pues van a haber muchas diferencias, tanto físicas como mentalmente. Sí, también es muy importante recalcar que el factor más importante es el crecimiento espiritual. Es una parte clave de la vida de cualquier creyente, cualquier cristiano. Cuando aceptamos las buenas nuevas, nos comprometemos a ser cada vez más como nuestro Dios creador. La sorprendente verdad de nuestra fe es que nuestro Dios quiere transformarnos, quiere liberarnos de todo lo que nos duele y nos aflige. Y la verdad es que es bueno recalcar que no siempre es el crecimiento físico, sino que tiene que ser más importante, que es el espiritual. Ese que tenemos que practicar todos los días de nuestra vida, a la hora que nos levantemos, a la hora que nos acostemos, es súper importante, ¿verdad, Stephanie? Así es, como lo mencionaban ustedes dos, es muy importante tener en cuenta el crecimiento espiritual porque, como lo decía Cecia, no solo es crecimiento físico, es importante crecer espiritualmente y eso quiere decir que vamos a ir conociendo más de la vida y que vamos a necesitar aún más ayuda de Dios en cada etapa de nuestra vida. Así es, y ya van haciendo otras actividades. Me imagino que la hermana Gina ya las pone a fregar, a barrer y todo esto, ¿verdad? Porque también hay crecimiento en estas actividades. Cuando uno crece, pues ya vamos necesitando también aprender otras situaciones, otras cosas. Ya necesitamos ir aprendiendo lo de la vida de joven, de adulto. Y también cuando crecemos, aprendemos bastante a meditar en la palabra, si lo hacemos espiritualmente, a respetar, muchas veces a perdonar, porque cuando venimos al Señor, venimos nosotros afligidos, cansados, pero el Señor nos da nuevas fuerzas. También poder tener un buen crecimiento es poder tener disciplina, porque también tener la disciplina nos ayuda a ser mejores cada día. Amén. Así es muy importante, como lo mencionaba Cecia, tener disciplina, porque sin ella no tendríamos metas en nuestra vida, que es una cosa muy importante que tenemos que tener nosotros cada día en nuestra vida. Así es, y parte del crecimiento mental, pues es esa parte de que ya algunos temas, algunas situaciones ya no nos resultan tan complejas, ya no nos resultan tan difíciles de entender. No sé si ustedes me quieren comentar de algún tema que quizás en su niñez ustedes no lo manejaban también, tan claro, y ahora pues ya lo manejan muy bien, ya no se les resulta tan complejo. Yo creo que sería el poder entender el mensaje de la Biblia. De la mensaje cuando éramos pequeñas, normalmente cuando estábamos en las clases dominicales nos enseñaban lo que es la historia de Moisés, por ejemplo, la de José, pero en realidad en ese tiempo uno no entiende la realidad. Si lo vemos de una perspectiva más a fondo, son súper sorprendentes. Así es, y como lo mencionaba Cecia, también la Biblia nos habla de diferentes maneras y la Biblia la verdad que tiene palabras de aliento para nuestras vidas en Amén. cualquier momento que lo necesitemos. Y quizá no entendíamos, por ejemplo, una historia de la Biblia, lo de Jonás, el por qué Jonás huía del Señor, pero ahora que lo vemos, quizá en algún momento nosotros lo hemos hecho. Hemos huido del Señor porque el Señor, como a Jonás, lo mandaba a avisar al pueblo de Nínive que iba a haber una destrucción y quizás el Señor nos manda a nosotros a predicar su palabra y nosotros huimos de Él, nos hacemos los locos, por decirlo así, y no escuchamos al Señor y lo que Él verdaderamente quiere para nuestras vidas. Así es, efectivamente, y es que varias situaciones de estos personajes bíblicos, de estas personas bíblicas, porque, o sea, fueron personas que existieron realmente. Entonces, de estas personas son sorprendentes y quizás de pequeños nosotros solo nos escuchaba leer o escuchar aquella historia de un personaje de la Biblia.
y no le poníamos mucha mente al hecho de lo que de que el Señor hacía en la vida de esta persona o lo que él hacía por el Señor. Como dice Stephanie, Jonás andaba huyendo porque el Señor lo había llamado a servir, lo había llamado a que fuera por el camino de él. Y este personaje andaba huyendo y por eso pues fue a dar en la boca de un gran pez. Sí, es muy importante poder recalcar esto. A veces nosotros no crecemos porque nos impiden varias cosas, por ejemplo, el miedo, el no perdonar a las personas, porque cuando nosotros aceptamos al Señor, venimos destrozados, por decirlo así, y Él viene y renueva nuestras fuerzas, y muchas veces dejamos que las situaciones del pasado nos impidan tener el crecimiento. Así es, como lo mencionaba Cecia, a veces cosas que recordamos que nos hicieron hace varios días, varios años, o que por qué me hicieron esto, nos impide crecer espiritualmente. O sea, por más que nosotros busquemos en la palabra de Dios, pero aún no perdonamos a esas personas, no estamos creciendo, estamos poniendo más piedras en nuestro camino. Exacto. Y no podemos crecer de esa manera, sin perdón, sin amor hacia los demás, porque a veces vivimos con falta de amor hacia las personas que de verdad lo necesitan. Y también cuando estamos en ese proceso, cambian varias cosas de nosotros. Un ejemplo podría ser, si tenemos miedo antes, ya no lo tenemos. O minoriza, porque así de repente tampoco se va a quitar, ¿verdad? Pero cuando uno está en el proceso, creo que va entendiendo el porqué de las cosas. Muchas veces no entendemos en el momento, pero ya cuando terminemos el proceso, cuando veamos la obra de Dios en medio de nuestras vidas, vamos a entenderlo. Así es, y creo que ustedes también se han dado cuenta de que, bueno, en mi caso, yo cuando estaba más jovencita, más pequeña, yo me enojaba mucho cuando mis padres me regañaban o me castigaban porque ejecutaba tal acto que no era correcto o que no le agradaba a mis padres. Entonces, yo no comprendía el hecho de que mis padres me castigaran, que me hablaran fuerte. Entonces, ¿ustedes cómo han manejado esto durante su etapa, durante esta transición de niñez, adolescencia, de adolescencia, juventud? Bueno, creo que al principio, como decía anteriormente, no vamos a entender el porqué, ¿verdad? Pero siempre hay que tener la fe y la certeza de que todo es para bien. Todo lo que te papá a veces nos regaña, a veces no entendemos, es para bien. Y también tenemos un crecimiento que nuestra actitud cambia, creo que es lo principal. Cuando nosotros entendemos las cosas, nuestra actitud cambia de una manera impresionante. Y creo que cuando nosotros cambiamos, vemos los resultados de las promesas que el Señor ha prometido para nosotros. Así es, y como lo mencionaban, a veces no entendemos el por qué nuestros papás nos regañan y por decirlo así, nos metemos en una nube gris de odios, de mucho rencor hacia ellos, y eso está mal, la verdad, y a veces solo queremos llorar, llorar y llorar. Así es. Porque no entendemos el por qué ellos lo hacen, y según nuestros pensamientos que son incorrectos, nosotros no hicimos nada malo, nosotros somos las víctimas, y a veces sí tuvimos una actitud que no era correcta y por eso nos regañaron, por eso nos castigaron. Así es, y sí, cuando estamos pequeñas, más jóvenes, pues no lo comprendemos, no llegamos a comprender este acto que nosotros hemos realizado y por qué nos están regañando. Yo la verdad me sentía demasiado mal, me sentía angustiada por crecer. Yo decía, cuando ya esté más grande ya no me van a regañar, tal vez. Cuando ya esté más grande quizás me van a respetar. Y sí, los padres deben de respetar a sus hijos, pero primeramente nosotros debemos de respetar a nuestros padres. ¿Y cómo los respetamos? Yendo por el camino que ellos nos están inculcando. Entonces, qué importante es esto. Qué importante es llegar a comprender esos regaños, llegar a comprender esos castigos de nuestros padres. Y también yo quería saber,
algunas actividades que ustedes ya realizan, que antes no realizaban y que ahora pues en el caso de Stephanie, que ella es adolescente, antes de niña no le gustaba o no lo disfrutaba hacer. No sé si nos quieres comentar, Stephanie. Bueno, una actividad que yo no hacía antes, cuando estaba más pequeña, era cocinar, todo, o sea, todo, yo solo me dedicaba a jugar y a comer y a dormir y eso era mi vida. Y ahora que ya estoy en la etapa de la adolescencia, ya mi mamá sobre todo me pone a que la ayude en actividades de la casa. Por ejemplo, yo arreglo las habitaciones, los cuartos y también a veces para los trabajadores de mi papá yo les Sí. ayudo a hacerles la cena. Oh, ¿en Porque serio? sí, y también para los desayunos y todo ese tipo de cosas. Y también nosotras antes, Cecia pues era la que le ayudaba a mi mamá y ahora pues mi mamá como que descansa un poquito más y Sí. nosotras nos dividimos las tareas. Sí, qué genial eso, que ya ayudemos a nuestras madres en los oficios de los hogares. Yo igual, en un tiempo cuando ya era más pequeña, pues no ayudaba. Ahora tengo esa obligación de ayudar a mi mamá, ya sea haciendo comida, ya sea haciendo oficios del hogar o cualquier otra cosita que ella le tocaría hacer. Entonces, no sé si Cecia nos quiere comentar algo que haya aprendido ahora en esta nueva etapa. Bueno, yo creo que lo que no disfrutaba antes era leer la Biblia, porque no entendía, en sí no entendía muchas cosas, y ahora que ya estoy en una etapa más madura, puedo entender varias cosas que no entendía antes. Y también quería compartir con ustedes un versículo que está en 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Ese versículo ahorita que lo estaba leyendo otra vez y de varias veces pude entender de que es mejor crecer en gracia y en conocimiento por la persona que nos dio la vida, que es el Señor, a estar en otras cosas que el mundo quiere. Así es que nunca, pero nunca, chicas, debemos de tener miedo a aprender mucho, a aprender demasiado. A lo que sí debemos de temer es aprender lo incorrecto, lo que no está visto bien desde los ojos del Señor. Y leía un comentario que nos dice, su meta no debe de ser solo o simplemente llegar a ser más sabias ni más capaces, sino también mejores y más útiles. Ayudar a nuestro prójimo, ayudar a nuestra madre, como ustedes ya lo hacen. Pues es importante servir, es importante que ayudemos a otros, ayudemos a los demás en las necesidades que ellos tengan. Y como dice, bueno, el Señor es nuestro mayor ejemplo. El Señor ayudó a absolutamente todo el mundo. ¿Y por qué nosotros no hacerlo? Sería la pregunta aquí. ¿Por qué no hacer la diferencia en medio de las personas que no conocen al Señor? Y ayudando también a crecer a las demás personas espiritualmente, como lo decíamos anteriormente. No solo quedarnos con lo que leemos nosotros mismos, sino también compartirlos. Así es, efectivamente. No sé si nos tenés un comentario, Stephanie. Sí, como lo mencionaba Cecia, tenemos que compartirle a las demás personas de la palabra del Señor, porque como lo hacía el Señor, Él predicaba su palabra y a eso fue lo que Él nos mandó, a predicar sus buenas nuevas de salvación. Y por eso no solo tenemos que atesorar esa palabra, sino tenemos que enseñarla a las demás personas para que también vean lo que es Jesús en la vida de un cristiano y en la vida de muchas personas. Efectivamente, y es que nosotros debemos de tener un crecimiento tanto en mentalidad, en información, un crecimiento en moralidad y un crecimiento en espiritualidad. Entonces, cuán importante es aprender todo esto. Y no sé si nos tenés algún consejito, Stephanie, en esta etapa de la adolescencia. Sí, que bueno, en esta etapa es donde más aprendemos como cosas buenas y malas y deberíamos de aprender más cosas buenas
que todo eso está en la Biblia. Así que yo lo que les recomendaría es que fuéramos a la Biblia y buscáramos las buenas nuevas que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Sí, y también quería agregar otro consejo, sería poder ser la diferencia. Creo que eso es fundamental. Ser la diferencia, ya que en esa etapa, no estoy tan lejos tampoco, pero en esa etapa es cuando ya están los niños o los jóvenes pequeñitos queriendo saber todo o viendo cosas indebidas, por decirlo así. El Señor quiere algo diferente para nuestras vidas y creo que es mejor nuestra juventud en el Señor que fuera de ella. Efectivamente, y es que somos tan curiosos que pues queremos saber todo, queremos ver todo. Y hay algunas cositas que son incorrectas para nosotros, hay algunas cositas que pues no van de acuerdo a nuestra edad o no van de acuerdo a nuestra vida. Entonces, cuán importante, ¿no?, es también tener límites, también tener esa parte de siempre tratar de agradar a Dios. Bueno, súper importante lo que nos acaban de decir ustedes. Creo que el Señor quiere lo mejor, o debería de ser lo fundamental. El Señor quiere lo mejor de nosotros porque es nuestro Padre y tenemos de entender que en esa etapa de adolescencia es cuando en realidad tenemos más luchas, creo, porque muchas veces cuando estamos en el colegio conocemos a varias personas que depende de uno si aprende las buenas cosas de la persona o las malas cosas de las personas. Esa es otra cosa, y es que debemos de tener muy en claro a quiénes debemos de acercarnos y con quiénes vamos a pasar nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque lo que los demás son, y si son nuestros amigos, pues eso se va a ver reflejado en nosotros. Y hay una frase por ahí secular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces hay que tener muchísimo cuidado a la hora de elegir nuestras amistades, a la hora de elegir con quién andamos en nuestra vida. Así es, y una cosa muy importante en la vida es tener metas, porque las metas nos ayudan a tener un punto directo donde ir. Y lo que les quiero compartir es qué es tener una meta. Una meta es el resultado que una persona se compromete a lograr en un determinado tiempo. En la vida se trata de todo lo que queremos lograr en nuestra vida por diferentes motivos. Por ejemplo, tal vez tu meta es ser una mujer inspiradora. ¿Qué tendrías que hacer para lograrlo? Y esa es una pregunta que les quiero hacer a ustedes. Si ustedes quisieran ser unas mujeres inspiradoras, ¿qué creen que tendrían que hacer para inspirar? Creo que cambiar nosotros, no ser perfectas, pero cambiar en el aspecto de poder tener más conocimiento de lo que vamos a decir, o como hablábamos anteriormente, leer más la Biblia. Creo que ahí para poder inspirar tenemos que leer más la Biblia y poder adoptar todas las buenas cosas que hay de las mujeres de la Biblia. Efectivamente, y también quiero participar. Creo que otra también muy importante es aprender a trabajar en nosotras mismas, como lo decía Cecia, pues qué importante es aprender a leer la palabra de Dios, esa guía que es para nosotros. De nuestro diario vivir. Entonces, aprender a ser mejores personas, aprender a ser serviciales, aprender a ser disciplinadas, aprender a ser muy educadas y claro, primeramente aprender el camino del Señor. Así es, y como lo decíamos, bueno, en diciembre podemos decir, cuando estábamos en el programa anterior, hablábamos de eso con Ana Lobo, y decíamos de nuestras metas, y es algo que en todos los años, a final de año, hacemos normalmente, o a principios de enero. Tener metas. Las metas, por ejemplo, pueden ser físicas, ir al gimnasio, comer saludable, o metas espirituales, podría ser leer más la Biblia, tener más devocionales, cosas así. Entonces,
para poder tener una meta hay que tenerla fija y decir, lo voy a cumplir en nombre de Jesús y ser disciplinados también, porque para poder cumplir las cosas hay que perseverar. Así es, y estamos en un nuevo año, casi iniciando este nuevo año. Y a mí, pues me interesa muchísimo saber y conocer qué metas se propusieron ustedes para este año, porque yo tengo claro que todos nos proponemos metas, que todos decimos, voy a hacer esto porque lo voy a hacer. Sí, bueno, primera meta mía es poder acercarme más a Dios, poder servirle lo más que pueda. Otra meta poder hacer ir al gimnasio, comer más saludable. Poder tener otra meta sería mejorarme intelectualmente, aprender un nuevo idioma o sacar cursos de algo que me guste, y también poder iniciar el año de la mejor manera, que es obviamente venir a la iglesia, poder servirle aún más. Así es, y yo este año me propuse como meta acercarme más al Señor y no solo dedicarme a venir a la iglesia o a los grupos de crecimiento y ya, aprendí mucho. Me gustaría también tener muchos devocionales, tiempo con el Señor, y también me gustaría poder mejorar mis calificaciones. No es que sean tan malas, pero me gustaría sacar como lo mejor de mí. Yo sé que puedo más, así que sí, esas serían mis metas para este año. Así es, y pues creo ¿Y que sus metas, Miriam? coincidimos las tres en el crecimiento espiritual principalmente. Yo pues me propuse crecer en el Señor, acercarme más a Él, a esa intimidad, porque como lo decía Stephanie, servir al Señor no solo es venir a la iglesia, también es tener ese acercamiento espiritual, también es hacer esos devocionales, tener esa comunión con Dios diariamente. Entonces, esa fue una de mis metas, acercarme más a Dios, conocerle más. Y pues en el ámbito profesional, pasar algunas clasecitas. Y con buena nota, como lo decía Stephanie, porque podemos sacar, claro, lo mejor de nosotras y nunca ser conformistas. Hubo una etapa en mi vida donde yo pues me conformé con ser o con sacar cierta o con tal de pasar, decía yo, esta clase, pero no, debemos de tener muy claro quiénes somos. Y quiénes nos hace ser el Señor Jesús. Así es, y una pregunta que quizá muchas personas se lo hacen, y es ¿qué pasa si no tengo metas en mi vida? Vivir sin metas significa centrarse solo en el momento presente. No confundas vivir sin metas con vivir sin sueños. Vivir sin metas también es diferente a vivir sin valores. Al contrario, para una buena vida sin establecer metas necesitarás una enorme claridad y coherencia en tus valores personales. Así es, y es súper importante, creo, lo que acabas de decir, algo que sinceramente yo no sabía cuál era la diferencia entre sí, pero creo que en algún momento todos tenemos una meta. Tal vez no todos la cumplimos o se nos olvida a veces, y el vivir en el momento no es que está mal, sino que tenemos que, como decía Miriam, no ser conformistas, sino que ir más allá. Así es, y efectivamente todo lo que han dicho es totalmente cierto. A mí me gustaría que nos dieras otro consejo, Cecia, ya para ir finalizando, porque ya nos queda poquito tiempo. Entonces, otro consejo que nos tengas. Un consejo que les daría sería poder centrarnos espiritualmente, principalmente pedirle a Dios también dirección, porque es súper importante. No es que así nada más vamos a hacer las cosas, sino que centrarnos en qué queremos, cuáles son los resultados que esperamos y por qué tenemos esa meta, y tratar de cumplirla. Si es obviamente buena, cumplirla, porque sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Amén. Y pues sí, creo que el resultado de todo esto que hemos comentado entre las tres sería tener o hacer buen uso de nuestro tiempo libre, hacer buen uso de todo este tiempo de ocio,
porque a veces ya finalizamos el colegio, ya finalizamos la universidad, el periodo universitario. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en este tiempo? Acercarme más a Dios, ser mejor persona, servir, ayudar, apoyar a las personas. Entonces, en todo esto que mencionamos antes, creo que debe de basarse nuestra vida, debe de basarse nuestro ocio, nuestro tiempo libre, dedicárselo totalmente al Señor, dedicárselo también a ser buenas personas. Y es un tema muy importante. Haz un buen tiempo, o haz un buen uso, perdón, de tu tiempo. Yo creo que en este tiempo lo sentimos muy rápido y tal vez no hacemos cosas que hacíamos antes. Yo creo que para tener un buen uso hay que saber organizarse. Bueno, lo que yo digo siempre es que hay que tener una listita, por decirlo así. Un consejo sería ese, tener una listita, hacerla por ejemplo un domingo a la tarde. ¿Qué voy a hacer durante la semana? Ver el tiempo que me voy a tardar en cada cosa. Y la verdad, cuando tengamos tiempo libre, yo creo que siempre hay que aprovecharlo. Muchas veces cuando las personas trabajan mucho, lo usan para descansar y está bien. Pero siempre hay que tener esa disciplina o esa organización de poder manejar bien el tiempo de cada cosa. Así es, tener una agendita por ahí es muy importante porque como tú lo mencionabas, la importancia de organizarnos, la importancia de tener todo bien claro, qué es lo que vamos a hacer o qué queremos hacer. Entonces, tener claro todo esto es muy importante y solo quería mencionarles un versículo que está en la palabra de Dios que nos dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, la Biblia nos habla de la juventud, de que es un momento muy bonito, un momento en el cual debemos de reflejar a Dios, en el cual debemos de crecer espiritualmente, en el cual debemos de ser personas buenas y susceptibles al llamado de Dios. Sí, y también unas recomendaciones que haría yo sería definir, como decíamos anteriormente, también creo que todos los puntos que hemos tocado, que es el crecimiento y el tema anterior y ya, es definir nuestros objetivos. Si vamos a tener una meta, como decía anteriormente, definirla. Si vamos a crecer, definirla. Y si vamos a hacer un buen tiempo o vamos a tener una buena organización, hay que definir nuestros tiempos. También tenemos que saber priorizar. Creo que es muy importante saber qué es lo que en realidad necesitamos para hacer primero. Un ejemplo podría ser cuando vamos a la escuela, qué clase es la que me está dando o me va a dar problemas, por ejemplo. Y poder saber también planificar oportunamente, hacer ese chancecito, por decirlo así, de planificar. También hacer las cosas en el momento indicado. Saber tener todo bien, por decirlo así. Y algo que creo que es súper importante es tener la disciplina. Creo que no todo el tiempo tenemos disciplina, pero hay que tratar, yo siempre digo que hay que tratar en poder hacerlo y también ser puntual. Amén. Y todo lo que ustedes han dicho, pues es de mucha bendición, considero yo, y que es palabra del Señor que ha puesto en sus bocas. Antes de iniciar este programa, nosotros orábamos y decíamos: Señor, pon las palabras correctas en nuestra boca. Y pues creo que el Señor ha cumplido con esto. Y solo ya para finalizar, porque ya llevamos los 40 minutos, entonces yo solo quiero leerles otro versículo que dice: alégrate, joven, en tu juventud, deja que tu corazón disfrute de la adolescencia, sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Y esto lo encontramos en Eclesiastés 11:9. Y sí, efectivamente lo que nos dice el versículo es muy cierto. Podemos hacer lo que queramos. Podemos hacer y disfrutar de la vida en la forma que queramos. Sin embargo, siempre tomando en cuenta de lo que no está correcto hacer. Sí, y como lo hablamos también anteriormente, es mejor nuestra juventud en el Señor que afuera de ella, porque por ejemplo en la actualidad vemos cosas jamás vistas, por decirlo así.
muchos jóvenes que se han quitado la vida, por decirlo así, porque no tienen el Señor en su corazón por varias situaciones. Pero creo que siempre hay que tener presente de que el Señor viene pronto, el Señor está esperando, nos está esperando a nosotros, así que para poder nosotros predicar su palabra. Así es, muy importante que hagamos buen uso de nuestro tiempo. Y, por ejemplo, hace unos años atrás, en el 2020, cuando el COVID llegó a nuestro país, teníamos muchísimo tiempo libre. Habían días que ni siquiera nosotros teníamos clases virtuales por internet, porque se iba la energía eléctrica y teníamos todo el día sin hacer nada, sin algo que hacer. Y yo creo que muchas personas en ese tiempo que estuvieron que estuvo de pandemia, que estuvimos encerrados en nuestras casas en cuarentena, muchas personas, como lo mencionaba, ya se quitaban la vida por depresión, no salían, no veían sus amigos, y a veces los amigos le decían o hacían ese tipo de cosas. Ellos se intentaban quitar la vida y quizás no lo lograban, otros sí. Y por eso distintas personas decidieron hacer eso, sobre todo en cuarentena, y ahora aún las personas lo siguen haciendo porque quizás tienen diferentes problemas en su vida y nosotros creemos que creciendo espiritualmente podríamos combatir todos esos problemas que tenemos en nuestra vida día a día. Sí, es súper importante. Creo que todos esos temas que hemos compartido al final conectan. Porque cuando crecemos, nosotros tenemos metas. Cuando tenemos metas, sabemos usar bien nuestro tiempo. Y creo que deberíamos dar unos consejos, ¿verdad, chicas? Creo que es oportuno. Es oportuno dar estos consejos. Y ya para ir finalizando, no sé si los quiere compartir Cecia. Sí, me gustaría compartir un par de ellos que recalcar. Creo que sería poder tener el crecimiento espiritual. Yo creo que cuando nosotros nos acercamos al Señor, entendemos varias cosas y podemos ver la diferencia entre cómo lo veíamos antes y cómo lo vemos ahora. También tener disciplina, tener una meta de poder decir, esto quiero hacer y lo voy a lograr. Amén. Y poder saber dirigirnos a las personas de la mejor manera. También podría ser escuchar la voz del Señor. Creo que escuchar la voz también del Espíritu Santo. Tal vez no lo escuchamos al instante, pero el Señor nos manda esas señales que pueden ser súper simples, pero el Señor nos manda esas señales para que nosotros podamos ser diferentes. Así es, todos estos consejos son muy importantes, son muy vitales en nuestra vida cristiana, en nuestra vida diaria. Y pues compartirlos, muchas gracias por compartirlos, y compartirlos con ustedes es una bendición. Es una bendición, así lo considero yo. Y pues qué buen tiempo el que estuvimos aquí platicando, conversando con ustedes, chicas. Me siento pues muy agradecida con ustedes por abrirse a este tema, por abrirse a lo que ustedes también tienen en sus vidas, por comentarme lo que ustedes también han pasado, por lo que ustedes también están viviendo. Entonces, qué bonito, ¿no? Pero ya finalizamos el tiempo, ya pasamos a las 46 minutos, entonces nos vamos a ir despidiendo, y pues muchas gracias a todos también por sintonizar, muchas gracias a todos los que van a estar viendo este video próximamente. Estuvo con ustedes Miriam Figueroa. Así es, fue un placer y un privilegio, la verdad. Gracias al Señor por tener este tiempo tan hermoso. Estuvo con ustedes César Guifarro. Y también les agradecemos a todos ustedes porque estuvieron conectados y escuchando estos temas tan importantes que el día de hoy aprendimos, y estuvo con ustedes Stephanie Guifarro. Así es, esperamos que hayan disfrutado este tema, que hayan disfrutado este tiempo. Nos despedimos y les enviamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos.
La libertad solo la encontramos en vivir una vida entregada a Dios. Mujer, eres amada y eres libre para ser genuina. Gracias por acompañarnos en este programa.